Biblia y los temas actuales. Amén. Y el tema de hoy, hermanos, el título de la lección de hoy se titula La santidad de la vida humana. La santidad de la vida humana, hermanos. Para empezar, hermanos, quisiera preguntarles a usted, ¿qué entiende del título de esta lección? La santidad de la vida humana. A ver, ¿qué quiere decirme? Pues parte de la santidad es que somos imagen de Dios. Es lo que hace parte de la santidad. Amén. Somos hechos, hermanos, a imagen de Dios. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué entiende sobre este título? La santidad de la vida humana. Dice, hermanos, aquí la verdad central, debido a que los humanos, hermanos, son creados por Dios a su imagen, toda vida humana debe valorarse. Toda vida humana, hermanos, debe valorarse. Y el versículo clave, hermanos, está ahí en Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Amén. En esta lección, hermanos, reconocerán que solo Dios da la vida. Amén. Reconocerán también, hermanos, en esta clase, hermanos, que todo ser humano es creado a imagen de Dios y debe de ser respetado y valorado. Vemos hoy, hermanos, en nuestros días eso, que todo, hermano, ser humano debe ser respetado y valorado. No. ¿Por qué no, hermano? A ver. Simplemente con las destilaciones, las nuevas leyes que están sacando, ya no están respetando lo que es la voluntad de Dios. Simplemente yo platicaba con una joven ahí en el trabajo y decía que para ella primero estaban los animales antes que una, y se aunan los de mi origen. Yo le digo, pues, es tonto pensar como tú piensas, porque nunca en la creación de Dios, Dios puso por encima a los animales antes que a los hombres. Y de hecho yo le hablaba del capítulo del Salmo número 8. Y si tienes el nombre para que tengas de memoria, dijo el nombre para que te lo. Y lo hiciste que enseñara sobre todas las cosas. Amén. ¿Se escucha, hermanos? Y hermanos, como dice nuestro hermano Moy, hermanos, vemos, hermanos, ahora muchas, ¿cómo se dice? Asociaciones que protegen a la ballena, que protegen al delfín, que protegen al pingüino, que protegen al perro, que protegen, hermanos, a infinidad de animales. Y muy bueno eso. Muy bueno, no es malo. Lo malo es, hermanos, que cuando un niño, hermanos, es concebido, hermanos, en el vientre de una mujer, hermanos, no hay quien lo defienda. Sino todo lo contrario, hermanos, empieza a haber leyes donde, ¿cómo se llama? Permiten el aborto. Y es ahí, hermanos, donde se pierde, hermanos, la santidad de la vida humana. No ven que es algo, hermanos, es santa, hermanos. La vida humana, hermanos, Dios la crió en santidad, hermanos. Amén. Es algo importante. A imagen de Dios crió, hermanos, Dios al hombre. Amén. Dice, también, hermanos, defenderán activamente la santidad de la vida desde la concepción hasta el final de la vida en los momentos señalados por Dios. Amén. ¿Quería comentar algo, hermano Pedro, o era en relación en eso? Lamentablemente, ¿verdad? La gente se ha enfocado más en los seres irracionales que son los animales, ¿verdad? Y mucha gente está a favor del aborto, pero está a favor de los animales. Así que ¿cómo puede ser posible de que una gente quiera defender a un animal que a la vida humana, Eso es donde llega, hermanos, ¿cómo se dice? Es como una incoherencia, ¿va? Que defiendan mejor a un animal. Hay veces, hermanos, se ve en las redes sociales mucho el que, no, si ves a un perro que está siendo maltratado, si ves a un perrito que lo tienen en malas condiciones, fuera de la casa y sin una sombra, amarrado y cosas así, repórtalo. Pero, hermanos, hay veces que ven, hermanos, la violencia contra un ser humano y nadie
hace nada. De hecho, yo tengo una amiga que ella se desvive mucho por los perritos de la calle, o sea, y los recoge y los lleva a refugios y al principio, cuando la conocí yo, pues yo decía que es una buena labor de ella, ¿no? Pero se ha obsesionado tanto con el tema, hermano, que incluso ya su sueldo, todo su salario, lo invierte en los perros, o sea, en cuidarlos. Si ella vive en El Paso y si tú le dices que aquí en la esquina está un perrito, ella se viene, deja todo y se viene y lo atiende y todo. Entonces ha dejado incluso hasta descuidarse ella misma por atender. Entonces ya le decimos, ya Satanás te tiene cauterizada con esa obsesión hacia los perritos. O sea, es algo muy ilógico. Sí, pues ya descuidar su persona, hermanos, por cuidar a un animalito, pues ya está malo, como les decía ahorita. No está malo, hermanos, cuidar de los animales. Lo malo es que descuidamos, hermanos, la santidad de una vida, de un ser humano, por cuidar, hermanos, a un animal. Amén. Dice, hermanos, esta primera lección de esta unidad, hermanos, nos recuerda el valor inherente de cada persona. Si bien es cierto, hermanos, hay términos generales que ocupan un lugar central en las discusiones sobre la santidad de la vida: el aborto, la eutanasia, provida, proelección. El asunto central es que Dios, hermanos, valora toda la vida humana y nosotros también deberíamos hacerlo. Amén. Dice, el concepto general de la santidad de la vida humana incluye muchos temas: el aborto, el cuidado de las personas mayores, el uso de equipos médicos de soporte vital, el suicidio asistido, la disponibilidad de servicios médicos, la atención a los pobres y más. La Biblia, hermanos, debe ser nuestra guía mientras navegamos por estos difíciles temas. Los conceptos centrales fácilmente, hermanos, se infiltran en nuestra mente y nuestro corazón. Es donde debemos, hermanos, tener cuidado. Esta influencia, hermanos, podría desviar nuestra mirada de las Escrituras, cerrar nuestra mente al Espíritu Santo y cambiar nuestra cosmovisión. Aunque contracultural, la perspectiva correcta sobre el valor de la vida humana, hermanos, se revela a través de las enseñanzas de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo. Cuando confiamos en estos y construimos nuestra vida sobre su fundamento, o sea, todo lo que dice sobre la santidad de la vida y el carácter de aquel que la crió y la sustenta, o sea, Dios, podemos, hermanos, comprar las ideas del mundo con la verdad de Dios. O sea, hermanos, cuando realmente conocemos el concepto, hermanos, de Dios sobre la vida, hermanos, sobre la santidad de la vida humana, hermanos, podemos, hermanos, comprarles a aquellas personas, como dice nuestro hermano Eli. Al principio veía a aquella amiga, hermanos, que hacía algo bueno, hermanos, pero ya cuando se empieza a obsesionar y a descuidar su propia vida, o a descuidar incluso, hermanos, a su familia, hermanos, por cuidar, hermanos, a animalitos, pues ya, hermanos, está, hermanos, cayendo, hermanos, en algo malo. Amén. Y, hermanos, es donde debemos de entrar nosotros, hermanos, para hacerles ver bien a las personas, hacerles ver a las personas, hermanos, lo que la Biblia nos enseña. Amén. Vamos a leer, hermanos, ahí primeramente en el capítulo 2 de Génesis, versículos 4 al 7. A ver quién lo tiene por ahí, hermanos. El primer punto, hermanos, dice: creados a imagen de Dios, el valor de la vida. Versículos 4 al 7 del capítulo 2. Adelante. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo cuando naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén, hermanos. Dice ahí en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, hermanos, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, hermanos, un ser viviente. A ver quién tiene, hermanos, del mismo capítulo, hermanos, leer del 18 al 22.
A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Hasta qué? Hasta el 22. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave del cielo y a todos los ganados del campo, mas para Adán no se dio ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén, hermanos. ¿Se fijan, hermanos? Cómo fue criado el hombre, hermanos, y Dios sopló aliento de vida en él. Amén. Valorar algo significa darle una importancia especial. Valoramos las cosas que tienen un significado para nosotros, como la vajilla de un abuelo o un automóvil costoso, a veces incluso haciendo sacrificios para obtenerlos. Luego, hermanos, gastamos dinero o energía para protegerlos. Pero piensen cuánto más valoramos a nuestra familia y amigos. ¿Tiraría la vajilla de su abuela a la basura si tuviera que elegir entre esta y la vida de su cónyuge? ¿Vendería el auto en un segundo si necesitara dinero para cuidar a su hijo? La razón por la que tenemos esta conexión más profunda con las personas que amamos es porque Dios, hermanos, colocó dentro de nuestra naturaleza la capacidad de atesorar su mayor regalo, el regalo, hermanos, de la vida. Amén. Dios habló y dio forma y vida a las plantas, peces, aves, animales, todos los seres vivientes, pero tuvo un enfoque, hermanos, diferente cuando crió, hermanos, ¿a quién? Al hombre, al ser humano, mostrando, hermanos, el valor único que le otorga. Después de formar cuidadosamente al hombre, hermanos, del polvo, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lleno de aliento de Dios, Adán era diferente al resto de la creación, demostrando la forma única en que Dios, hermanos, interactuará con la humanidad, hermanos. Por eso, hermanos, es la santidad, hermanos, de la vida humana, hermanos. No debemos de perder, hermanos, ese concepto, hermanos, el valor que hay del hombre, hermanos, en comparación a toda la demás creación que hizo Dios. Amén. Vamos a leer, hermanos, ahí en el capítulo 1 del versículo 26 de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. A ver quién lo tiene por ahí, hermanos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y se enseñaré sobre los peces de la mar, las aves del cielo, las bestias y toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó, varón y hembra creó. Y los bendijo Dios y les dio, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgarla, y señorear sobre los peces del mar y las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, hermanos. Y dice aquí les dijo, y sujuzgarla y señorear, hermanos. ¿Y va a estar qué? Arriba, hermanos, por encima de todo lo que había creado Dios. Al hombre, hermanos, lo hizo especial. Dice, en nuestra sociedad, hermanos, divisiva, incluso los cristianos pueden ser culpables de usar métodos humillantes o irrespetuosos para desacreditar las ideas de otras personas. Tomar ese camino, hermanos, significa que valoramos más ganar un debate de lo que valoramos a la persona con quien estamos debatiendo. Atacar el valor de una persona deshonra a aquel cuya imagen éste lleva. En cambio, hermanos, cada
interacción debe de estar guiada por nuestro valor de Dios y su imagen refleja en la persona con la que estamos comunicando. O sea, hermanos, nunca debemos, hermanos, humillar, hermanos, a las demás personas. Todas, hermanos, tienen un valor. Amén. Aun cuando estemos debatiendo con personas, hermanos, no debemos de hacerlas sentir menos, hermanos, porque son criadas también por Dios. Amén. Alguna vez, hermanos, en un museo que había visitado, ha visto una multitud de personas reunidas alrededor de una pintura sorprendentemente común. Es probable que la obra de arte, hermanos, fuera famosa del artista que la creó y no por su propia belleza. Del mismo modo, cada persona, hermanos, en este mundo es una obra maestra, independientemente de su apariencia, inteligencia, riqueza, debido a aquel que la crió. ¿Se fijan, hermanos? Muchas veces, hermanos, las personas, hermanos, valoran a los demás por lo que tienen o por lo que son, y no por quien fueron criadas. Amén. Y eso, hermanos, no debe pasar en nosotros como cristianos. A todas las personas, hermanos, debemos, hermanos, de respetarlas por lo que sean, hermanos. No importa si tienen más o menos, si tienen estudio o no. Se deben de respetar en las personas, hermanos, por el hecho de que son criadas por Dios, porque es creación de Dios. No debemos de hacer menos a nadie. Porque, hermanos, incluso vemos en muchos lugares donde hay racismos, hermanos, se cree que una persona por su color es menos que otra. Y Dios, hermanos, nos hizo de diferentes maneras, de diferentes colores. Y ahí, hermanos, se pierde, hermanos, el valor de la vida humana, hermanos. Amén. Se pierde, hermanos, el valor. Y todos, hermanos, fuimos hechos a imagen de Dios. Amén. Vamos a leer, hermanos, otro párrafo por ahí, hermanos. Vamos a ir ahora al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo, hermanos, 139. Salmos, hermanos, 139, y vamos a leer del versículo 13 al 16. La vida comienza, hermanos, en la concepción, el momento de la vida. Adelante, hermano. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de tu cuerpo, vientre en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén, hermanos. Fíjese, hermanos, en ese último versículo que leyó nuestra hermana, el 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjese, hermanos, desde dónde Dios, hermanos, pone, hermanos, atención en nosotros. Desde que nos empezamos a formar, hermanos, en el vientre, hermanos, de nuestra madre. Desde ahí, hermanos, cuando, hermanos, hoy en día ponen diversas, ¿cómo se dice? Semanas, hermanos, autorizan, hermanos, un aborto cuando ya tiene antes de, creo, 10 o 12 semanas. Ya después de eso sí tiene valor, pero antes de eso no. Y, hermanos, los que andan, hermanos, defendiendo todo esto, hermanos, la vida de un ser humano desde la concepción, hermanos, desde ahí, hermanos, se basan ellos en esos versículos. Cuando aquellas personas, hermanos, quieren cometer un aborto por X razón, en cierta ocasión, hermanos, una persona, hermanos, que defendía, hermanos, la vida desde la concepción, le decía a cierta persona, dice, mire, esta madre está diagnosticada con una enfermedad, sífilis, y el esposo, hermanos, tiene otra enfermedad igual. Sus primeros 3 hijos nacieron enfermos a causa de la enfermedad de ambos padres, y ahora se encuentra nuevamente embarazada. ¿Usted qué recomendaría? Y le dice aquel doctor, hermanos, le dice al que le estaba preguntando, dice, no, pues yo recomendaría un aborto.
Y le dice la persona, dice, pues felicidades, ha matado usted a Beethoven. ¿Por qué, hermanos? Así fue como nació Beethoven, hermanos. Su madre estaba enferma, sus hermanos mayores, hermanos, habían nacido enfermos también. Y el doctor, hermanos, en esta ocasión le estaba recomendando un aborto. Si, hermanos, si esta persona, si esta madre, hermanos, hubiera accedido, hermanos, al consejo de esta persona, hermanos, de abortar mejor, porque iba a batallar con su hijo. Y sí, hermanos, efectivamente, Beethoven, hermanos, fue un hombre que nació sordo, a causa, hermanos, de la enfermedad que tenían sus padres al concebirlo. Pero, hermanos, eso no impidió, hermanos, que Dios lo usara para que fuera un gran hombre, hermanos, y sobresaliera de entre el mundo entero. Y lo que nos da aquí a entender, hermanos, de que quiénes somos nosotros, como decía al principio, hermanos, solamente Dios es quien da la vida y la quita. Y nosotros quiénes somos para decidir, hermanos, de quién vive o quién muere. ¿Sí me explico? Hermanos, la semana pasada veía un video, hermanos, que me mandaron ahí en un grupo, hermanos, en el cual estoy, y era, hermanos, de dos grupos rivales allá para el sur de la República, de dos grupos rivales de diferentes, hermanos, cárteles, vamos a decirlo así. Y un grupo, hermanos, mató a otros 17 del grupo contrario, a 17. Hermanos, los agarraron, los acribillaron, los desnudaron, los apilaron como si fueran leños y empezaron, hermanos, a echarles paja del mismo lugar donde estaban ahí, hierbas secas, y aventaron ramas, troncos, hermanos, y les rociaron gasolina y les prendieron lumbre. Dice, hermanos, el título de la lección: la santidad de la vida humana. La importancia, hermanos, de la vida humana, hermanos. De cómo Dios, hermanos, creó al hombre. Y, hermanos, y ya se ha perdido, hermanos, todo eso. ¿Cree usted que esta gente, hermanos, valore la vida humana? ¿Valore a un ser humano al hacer aquello? Efectivamente que no, hermanos. No hay en ellos ya ¿cómo se dice? No hay respeto, pues mucho menos temor de Dios. No hay nada, hermanos. Actúan como animales, efectivamente, hermanos. No valoran, hermanos, a otra persona. De hecho, Sí. esa palabra es correcta del animal, porque animal significa ser sin alma. Entonces, no hay una consideración al alma de la otra persona. Pero Satanás platicaba yo con un joven que se dedica, pues, a ese tipo de negocios, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿por qué? Le digo, mencióname tú algún narcotraficante, digo, que haya vivido en su vejez, o sea, que existe en su vejez. Entonces, Ya llegaba viejo. sí, fíjense la mentalidad de ellos. Dice él, yo prefiero que me maten, si yo sé que voy a morir joven, dice, pero rico, dice, a viejo pero pobre. Esa es la mentalidad de él, o sea, y es la mentalidad de muchos, porque ya precisamente el alma de ellos ya Satanás la tiene cautivada. Como ellos. Amén, hermanos. Sí, hermanos. O sea, ya no hay respeto, hermanos, por una persona. Se pierde, hermanos, el respeto. Dice, Dios conoce a cada niño antes de su nacimiento y su mano soberana está obrando a medida que crecen. David, hermanos, describió hermosamente el delicado detalle con que Dios, hermanos, forma a cada persona. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El milagro de la vida, hermanos, no comienza en el segundo trimestre o cuando un bebé desciende por el conducto natal. La vida comienza, hermanos, cuando dos entes vivientes, los espermatozoides y el óvulo, entran en contacto. En el momento de la fertilización, la composición genética de un bebé está completa. El niño, hermanos, tiene 46 cromosomas en el momento de la concepción, hermanos. ¿Se fijan? 23 de cada padre, totalmente vivo y totalmente único. El bebé se compone instantáneamente de 50,000 genes que determinan el sexo, el color del cabello, el tipo de cuerpo, el tono de piel,
y muchas otras características. David, hermanos, tal vez no sabía estos detalles científicos, pero entendía, hermanos, el milagro que estaba ocurriendo cuando describió, hermanos, lo que leímos ahorita. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. A los ojos de Dios, hermanos, ningún ser humano es sorpresa o un error. Incluso un niño concebido en circunstancias terribles tiene un futuro de acuerdo con el plan de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuando vemos, hermanos, al ser humano desde el punto de vista de Dios, lo consideramos como una persona asombrosa, valiosa y sagrada, para quien Dios, hermanos, tiene un plan, hermanos. Y Dios tiene un plan, hermanos, con nosotros desde que nos empezamos a formar, hermanos, desde que aquel espermatozoide, hermanos, impacta con el óvulo, hermanos. Desde ahí, hermanos, se empieza a formar un ser humano. Y desde ahí, hermanos, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Amén. ¿Algún comentario, hermanos, hasta aquí? Adelante, hermano. Años atrás se creía que cuando el espermatozoide que entraba al óvulo era el más fuerte, pero años recientes se descubrió que no, que de hecho el óvulo es el que decide ¿Cuál espermatozoide puede entrar. Entonces ahí ya hablamos de una inteligencia desde ese punto, de la célula, o sea, del óvulo femenino, y hablamos de una inteligencia porque es el que decide quién entra. ¿Cuál entra, hermanos? Hermanos, así, hermanos, vamos a leer un punto más, hermanos, la personalidad de la vida. Vamos a leer ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Alguien que me lea, hermanos, capítulo 1, versículo 5, y alguien que busque por ahí, hermanos, Lucas capítulo 1, del 39 al 44. Lucas 1, del 39 al 44. Y a ver quién tiene Jeremías 1, 5. Amén. Antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí, hermanos, le está hablando Dios a Jeremías, hermanos. Fíjese bien lo que le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjese, hermanos, desde dónde, hermanos, Dios, hermanos, estaba escogiendo a Jeremías. Amén. A ver, hermanos, alguien que tenga ahí Lucas 1:39. ¿Qué? 1:39 al 44. Adelante, hermano. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amén, hermanos. Fíjese, hermanos, aquí, hermanos, desde dónde, hermanos, también empieza, hermanos, a haber un milagro, hermanos, en el vientre, hermanos, de esta mujer, de Elizabeth. Elizabeth, hermanos, es la madre de Juan el Bautista. Amén, para que la ubique usted ahí. Elizabeth es la madre de Juan el Bautista, hermanos, y llega por ahí la madre de Jesús, María. Tenían, hermanos, de diferencia 6 meses. Acababa de embarazarse María, porque el ángel fue y le dijo que iba a concebir un hijo. Fue visitada por el ángel, y va y visita a Elizabeth, que era su prima. Y Elizabeth, hermanos, para esto ya tenía 6 meses, hermanos, de embarazo. Y, hermanos, cuando recibieron, hermanos, la visita del ángel, le dijo a su padre, hermanos, Zacarías, le dijo que el niño, hermanos, iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, Juan, hermanos, Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
Pero hermanos, pues ellos oyeron aquella profecía que les dijo el ángel, aquel anuncio. Y hermanos, y cuando llega María, hermanos, a la casa de Elizabeth, hermanos, y llega su saludo, hermanos, dice, hermanos, que el vientre de Elizabeth, hermanos, empezó a moverse, empezó a saltar el niño en el vientre. Y hermanos, y fue llena Elizabeth del Espíritu Santo. Al igual, hermanos, que el niño, hermanos, porque ya sintió, hermanos, cuando el niño empezó a saltar, hermanos, empezó a ser lleno del Espíritu Santo. Y Elizabeth, hermanos, de igual manera. Cuando, hermanos, llegó, hermanos, la visita de María. Qué hermoso, hermanos, es, hermanos, que Dios, hermanos, desde el vientre de nuestra madre, hermanos, empieza a vernos, hermanos. Amén. Empieza a vernos, dice, ¿qué hace que alguien sea una persona? Algunos expertos médicos y legales insisten en que ser una persona está determinado por la viabilidad, la capacidad de mantener la vida fuera del útero. Pero, hermanos, la Biblia revela el corazón de Dios por aquellos que son débiles y pasados por alto. De hecho, su poder, hermanos, se perfecciona en la debilidad humana. El aborto, hermanos, va más allá del mal de acabar con la vida de un niño. También frustra, hermanos, el propósito de Dios para ese niño. Dios le aseguró al profeta Jeremías: antes que formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Claramente, hermanos, Dios vio a ese niño que no había nacido todavía como una persona. Llamó y designó a Jeremías para un propósito específico antes que fuere médicamente, hermanos, viable. ¿Se fija, hermanos? Cómo Dios, hermanos, valora, hermanos, a un ser humano, valora, hermanos, la vida humana. ¿Desde dónde? Desde el momento de su concepción. No cuando ya nació, no cuando, hermanos, cuando tiene 4 o 5 meses de embarazo. No, hermanos, desde el momento, hermanos, de la concepción, ahí valora, hermanos, Dios la vida, hermanos, del ser humano. Dice, hermanos, el Nuevo Testamento también refuerza la calidad de una persona, de un niño no nato, de un niño no nacido. Un ejemplo se encuentra en Lucas, hermanos, lo que leyó nuestra hermana, ¿va? Cuando el ángel Gabriel, hermanos, visitó a María y el Espíritu Santo descendió sobre ella, concibió al Mesías. Unos días después viajó aproximadamente, hermanos, 70 millas, 113 kilómetros desde Nazaret hasta la región montañosa de Judea para visitar a su prima Elizabeth, quien también, hermanos, estaba esperando un hijo, que era, hermanos, Juan el Bautista. 6 meses antes, un ángel del Señor había aparecido en el santuario del templo y le había dicho al sacerdote Zacarías: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando María, hermanos, llegó a la casa y pronunció un saludo, la criatura, hermanos, saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Inspirada por el Espíritu Santo, Elizabeth declaró: la criatura saltó de alegría en mi vientre. Hermanos, no era un movimiento típico de un bebé. Más bien, hermanos, las Escrituras asignan la motivación de la emoción del gozo a una clara señal de la personalidad de Juan. Aún en la matriz ya había, hermanos, comenzado la misión que Dios le había encomendado a Juan de dirigir la atención de todos hacia el Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque Elizabeth, hermanos, dijo: el niño saltó de alegría, hermanos, y fue lleno del Espíritu Santo. Pero, hermanos, ¿a quién se dirigió dándole gracias por aquello que había pasado? A María, hermanos, porque en María estaba, hermanos, formándose el niño Jesús, quien vendría a ser el Mesías prometido. Y desde ahí, hermanos, Juan, hermanos, estaba, hermanos, poniendo la atención, dirigiendo las miradas hacia Jesús, hermanos. Fíjese desde dónde, desde el vientre de su madre, hermanos. La personalidad, hermanos, de la vida, hermanos, nos habla, hermanos, ahí. De cómo, hermanos, Dios le da personalidad a un ser humano, hermanos, desde el vientre de su madre. He ahí, hermanos, la santidad de la vida humana. La importancia, hermanos, que es el ser, lo importante que es el ser humano, la vida humana para Dios. Amén. ¿Algún comentario, hermanos, hasta aquí? Adelante, hermano Ren.
Bueno, tenemos en el mundo muchas organizaciones que están a favor de los derechos de los animales. Amén. Cualquier animal es defendido por estas asociaciones. Sin embargo, para el aborto hay muchas asociaciones inclusive que están a favor y haciendo marchas y haciendo mítines y haciendo cantidad de publicidad para apoyar el aborto, dándole más importancia a los animales que a los propios seres humanos. La manada del hombre no tiene límites. Amén. No tiene límites, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Defienden, hermanos, como decíamos al principio, defienden la vida de un animalito, que no está mal. Pero, hermanos, ¿quién va a defender, hermanos, a un niño que apenas está siendo formado, hermanos? Que apenas ha sido concebido desde el primer día, hermanos, de la concepción, aquella criaturita, hermanos, aquel embrión, hermanos, como dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Desde ahí, hermanos, empieza a tener valor para Dios. Amén. Desde ahí, hermanos, empieza a haber un valor para ese ser humano que se está apenas formando. Ya no nace, sí, vaya, no nace, hermanos, pero es lo que dicen, no, pero que los derechos de mi cuerpo, pero ¿y qué del derecho de aquel que se está formando, hermanos, en el vientre? Como cuando luchan, hermanos, por las mujeres, son las que dicen en los derechos de mi cuerpo por ser mujer. Pero ¿qué de aquella que a lo mejor va a ser una mujer la que se está formando? ¿Qué del derecho de aquel que se está formando ahí en el vientre? Adelante. Es por decir, si los hijos quisieran abortar de los padres, ¿se podría también eso? Un hijo decir, no, pues voy a abortar a mi mamá, la voy a matar. Hay un derecho de vida, ahí tiene que haber derecho de vida para todos y eso es, Dios da la vida y solamente Él la puede quitar. Sí, por lo que decíamos, Dios es el único que puede dar vida y puede quitarla. Adelante, hermano. No, además, en videos intrauterinos se ve que cuando están haciendo el aborto, como el no nato se le pliega. Se defiende, ¿verdad? Y para mí es uno de los asesinatos más crueles que puede haber porque no le dan la oportunidad de defenderse para nada. Amén. Entonces, sí, yo lo considero un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja y todas las agravantes de la ley. Inclusive, hermanos, se ha dicho, hermanos, que la cantidad de niños que han muerto en abortos, hermanos, supera la cantidad de muertos, hermanos, que han muerto en todas las guerras que ha habido. Ya, un último comentario, nada más ya para hay una historia de una mujer que tuvo 3 hijos, los 3 hijos discapacitados con retardos mentales, en lo máximo, ¿verdad? Y se embarazó de su 4º hijo. Y todas las personas a las que se le entrevistó para ver si se hacía el aborto o no se hacía, todos dijeron que sí, pues era otro discapacitado. En aquel entonces era un monstruo, ¿verdad? Pero esa mujer dijo, no, nazca como nazca, yo lo voy a aceptar. Y así como estoy criando a esos 3 niños, voy a criar el 4 como nazca. Entonces, inclusive si hacemos una encuesta actualmente, ¿qué le aconsejaríamos a esta mujer? Pues mucha gente va a decir que aborte. Sin embargo, esta mujer decidió tener a su hijo y este hijo se llamó Luis Barbeto. Así es, hermano. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos, hermanos, el derecho de quitarle la vida a nadie, hermanos. Aun cuando se ha dicho, hermanos, que cuando una persona, una mujer, hermano, precisamente una mujer queda embarazada a consecuencia de una violación, ahí puede aquella mujer, hermanos, está autorizada para que se pueda, hermanos, practicar un aborto. Pero, hermanos, aún ni ahí, hermanos, aún a pesar de cómo por las consecuencias o por el procedimiento por el cual quedó embarazada, hermanos, ni ahí, hermanos, tenemos derecho, ni la mujer tiene derecho, hermanos,
de quitarle la vida a un ser humano que se ha formado en su vientre. Amén. Vamos, hermanos, a leer otro capítulo ahí ahora vamos a Isaías, hermanos. Isaías 42. Alguien que me lo lea, hermanos. Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega y extiende la tierra en sus productos, el que da aliento al pueblo, el que mora sobre ella, espíritu a los que por ella andan. Amén, hermanos. Y lo vamos a leer ahí, Job, capítulo 33, versículo 4. A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. ¿Se fijan, hermanos? Y el soplo del Omnipotente, ¿qué? Me dio vida. Me dio vida, hermanos. Dios da sustento, Dios da y sustenta la vida, el aliento de vida, hermanos. Dios es el dador de toda vida. Solo Él tiene la máxima autoridad sobre la vida y la muerte. Como declaró Ana, la madre de Samuel, cuando Dios contestó sus oraciones y la bendijo milagrosamente con un hijo. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender el Seol, Él hace descender al Seol y hace subir. Cuando el ser humano ignora la sabiduría divina y se encarga de decidir quién vive y quién muere, está, hermanos, usurpando con rebeldía la autoridad que pertenece solo a Dios. A través de los tiempos, las sociedades y culturas han justificado el quitar la vida por diversas razones. Uno de los grupos demográficos más atacados y vulnerables de nuestra sociedad son los niños en gestación. Pero también, hermanos, se les resta valor a otros grupos incluidos los ancianos, los pobres y las personas con discapacidades. Trágicamente, hermanos, los gobiernos, algunos profesionales legales y médicos e incluso las familias han intentado arrebatarle la soberanía a Dios y decidir por sí mismos quién es digno de vivir. Una vez, hermanos, hubo un líder de una nación quien, hermanos, él quería exterminar a una raza y no pudo, hermanos. No pudo, hermanos, porque era una raza inferior, la llamaba una raza inferior. Hablo, hermanos, de Hitler, hermanos, que quería exterminar a los judíos y no pudo, hermanos. Pero, hermanos, ese era su pensar, que eran inferiores a su raza y quería, hermanos, acabar con ellos. Dice, Dios sopló, hermanos, su aliento de vida en Adán y como vemos a lo largo de las escrituras, no se detuvo con la primera generación de seres humanos. David declaró, contigo está el manantial de la vida, ahí en Salmos 36:9. Isaías agregó, Jehová da aliento al pueblo que mora sobre ella, la tierra y el espíritu a los que por ella andan. Dice en Isaías 42:5, el libro de Job dice, hermanos, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Más tarde Pablo escribió que Dios es aquel que da vida a todas las cosas. Primera de Timoteo 6:13, cada persona viva y en cada época y etapa ha recibido el don de la vida, se ha recibido solo el don de la vida de parte de Dios. El valor de un niño no está determinado por los detalles de la concepción, incluso los trágicos casos de violación o incesto. El que formó a ese niño en el vientre es el único, hermanos, que puede determinar su valor. El concepto de que la muerte es una opción cuando un niño ha sido concebido en forma violenta saca a Dios, el creador omnipotente de la vida, fuera de la ecuación. No solo, hermanos, se quita la vida de un niño inocente, sino que se acumula un trauma adicional sobre una mujer que ya ha sido victimizada. Se fija, hermanos, una mujer, hermanos, que ha pasado sobre una violación y se le, ¿cómo se dice? Se le sugiere, hermanos, que mejor aborte. Ya pasó por el trauma de ¿qué? De una violación.
Y ahora, hermanos, muchas mujeres, hermanos, lo han dicho, hermanos, en entrevistas, que han pasado, hermanos, por abortos, hermanos, y quedaron traumatizadas a causa de ello. Después, hermanos, de pasar por un trauma, hermanos, de una violación, y ahora pasar por un trauma, hermanos, de un aborto, hermanos, es, hermanos, inconcebible. Amén. Dice, otras veces, a un niño por nacer se le diagnostica una enfermedad incurable, y el aborto, hermanos, es el curso de acción recomendada por un médico, como nos comentaba nuestro hermano pastor. Pero, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para desempeñar el papel del Dios omnipotente? ¿Quiénes somos nosotros para considerar a un niño indigno de la vida o acusar a Dios de cometer un error? Cuando comenzamos a ejercer el poder de la vida y la muerte, hermanos, cruzamos un territorio que solo le pertenece ¿a quién? A Dios, hermanos. A Dios. Amén. ¿Algún comentario, hermanos, hasta aquí? Vamos. Adelante, hermano. Sí, miré un video acerca de, por decir, de eso, de que cuando hay violación y que si puedes abortar. Entonces decía este cuate, dice, si yo te robo la cartera, ¿me vas a matar? Dice, no, pues no, es que no puedes pagar un mal con otro mal. Al contrario, y menos, o sea, sería algo ilógico porque estarías siendo igual un asesino, o sea, Exacto. no puedes hacer eso. Si es que no podemos, hermanos, remediar un mal con un mal. Si ya hubo un mal, hermanos, de una violación, y ahora le recomendamos a aquella persona, a aquella mujer que fue violada, a que aborte, porque el fruto de su concepción, hermanos, es por una violación, pues se le recomienda, pero se le está recomendando, hermanos, por un mal que otro mal, y no es concebible. Adelante, hermano. Sí, o sea, es que hay casos en los abortos, pero son las excepciones, no la regla, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el riesgo de la madre está en peligro, de la vida de la madre, ¿verdad? Está en peligro por el bebé. Entonces ahí puede ser que por salvar la vida de la madre, pues se tenga que abortar, pero dejando claro que es la excepción a la regla, ¿verdad? O sea, no siempre es así, son temas muy delicados. Sí, hermano, porque si ha habido casos, hermanos, de que en veces una mujer queda embarazada y resulta que su embarazo, hermanos, o el niño se está formando fuera del vientre, amén, y no va a llegar a término y va a poner en riesgo a la madre. Y eso, como dice nuestro hermano, es una excepción a la regla, amén. Pero, hermanos, aún ahí, hermanos, Dios, hermanos, tiene el poder de todas las cosas, hermanos, amén. Y debemos, hermanos, dejar todo en manos de Dios. Vamos a leer, hermanos, el último punto, dice, el sustentador de la vida. Vamos a leer ahí nuevamente en Job, hermanos, a ver quién lo tiene. Job, capítulo 34, del 10 al 15. Job 34, hermanos, del 10 al 15. Adelante, hermano. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Amén. A ver, hermanos, ahora Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 28. A ver quién lo tiene por ahí. Hechos 17, ¿qué, perdón? 17, 24. 17, 24 al 28. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos con manos humanas, ni es honrado con manos de hombres, como si necesitase de agua. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha designado de orden de los tiempos y los límites de su operación, para que busquen a Dios, si en la
alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y no está lejos de nosotros, hermanos. Dice, Dios no ha abandonado su creación. Él tiene un plan para su pueblo, y aún en medio del pecado y de la rebelión desenfrenados, Dios continúa, hermanos, sustentando la vida. En Job 34, Eliú declara, si el Dios pusiese sobre el hombre su corazón, o sea, si Dios pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. A diferencia de otros 3 amigos de Job que fueron reprendidos por Dios por hablar fuera de lugar, Eliú habla por Dios. Sus comentarios tienen peso. Lo que Eliú declara en Job 34, 10 al 15 nos recuerda que la vida misma está bajo el control de Dios. Podemos descansar en ese conocimiento y permanecer bajo su cuidado. No hay un momento en que Dios, hermanos, no está sustentando nuestra vida. Como Pablo explicó a los atenienses, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 24 al 28, el mismo aliento de Dios que creó la vida en nosotros continúa sustentándonos hasta el momento en que Dios haya señalado que nuestra vida termine. Hebreos 9, 27, este conocimiento debería inspirar para siempre la forma en que usamos nuestra propia vida y la forma en que respetamos la vida de los demás. Este conocimiento, hermanos, debería inspirar para siempre la forma en que usamos nuestra propia vida y la forma en que respetamos la vida de los demás. Adelante, hermanos. Sí, hermanos, dice, algún día, hermanos, habremos cumplido el propósito de Dios. Y Él, hermanos, reiterará su aliento y nos llamará a nuestro hogar eterno con Él. ¿Qué importancia, hermanos, le da ese tiempo que nos queda aquí en la tierra? ¿Qué importancia, hermanos, le da eso al tiempo que nos queda aquí en la tierra? Porque algún día, hermanos, habremos cumplido el propósito de Dios y Él reiterará su aliento y nos llamará a nuestro hogar eterno con Él. Pero ¿qué importancia, hermanos, le da eso al tiempo que nos queda aquí en la tierra? Esa es una pregunta muy interesante, hermano, porque el ser humano, incluso dentro de la vida cristiana, no sabe cuál es el propósito de su vida. No sabe para qué vino al mundo, para qué está vivo. Entonces, el ser humano sí debe de responderse, sí debe de buscar esa respuesta. Es interesante lo que Dios le dice a Job, porque al principio del discurso, cuando oye, ya que oye a los 3 amigos de Job que lo atacan, que dicen, te pasó esto porque has pecado. Eliú lo que le responde es, resumiendo todo, le dice, es que Dios no tiene por qué tener una razón para que, realmente no tiene por qué tener una razón, ni tiene por qué explicártela a ti, porque tú eres un hombre. Entonces no hay a veces una razón, o sea, te pasa eso porque Dios es Dios. Y de hecho Dios nunca le responde a Job por qué le pasó la tragedia. Nosotros sí lo entendemos, ¿verdad? Sí, porque conocemos el libro, y conocemos que el propósito de la vida de Job era que nosotros leyéramos el libro para entender que Dios no necesita una razón. Entonces, la gente vive una vida sin propósito y no hemos entendido, el ser humano, que existimos para la alabanza de la gloria de Él, porque por eso nos hizo a su imagen y a su semejanza, para darle gloria y reconocimiento a Dios. Entonces dice el libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque no queda más para el hombre. Esto. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, es que aparte, pues la humanidad no entiende para qué nacimos, para qué crecimos. Si muchas de las veces nosotros como cristianos, hermanos, no entendemos a qué venimos en la casa de Dios. El propósito de Dios. No entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos. Si nosotros que supuestamente ya somos salvos, que somos nacidos de nuevo,
no entendemos eso, hermano, pues mucho menos la gente de afuera. Muchas veces nosotros mismos como cristianos ni nos ponemos a pensar en eso, hermano. Pensamos que nomás venimos a levantar manos, cantar y era todo lo que Dios quería, pero no, pues lleva algo más. Amén. Sí, hermanos, es que Dios va mucho más allá de nuestros propios pensamientos. Nuestra mente, hermanos, es tan limitada, hermanos, que Dios, hermanos, tiene grandes cosas para nosotros. Todo es cuestión de ponernos en manos de Dios y buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, porque Dios, hermanos, puede hacer aún grandes cosas. Si usted cree que ya hizo cosas para Dios, hermanos, pues no es nada. El Señor, hermanos, tiene mucho más que hacer con usted. Puede usarlo aún más allá de lo que usted entiende. Pero, hermanos, así es el valor del ser humano para Dios. Para eso, hermano, por eso somos tan valiosos para Dios. Y todos, hermanos, todos somos valiosos para Dios. Dice, la vida humana, hermanos, es sagrada. Y solo Dios tiene la máxima autoridad y capacidad para dar la vida, para sustentarla y para darle fin a esta. Resolver los problemas relacionados con la santidad de la vida puede ser abrumador. Pero como en todos los casos, la palabra de Dios, hermanos, en nuestra frente, en nuestra fuente, la palabra de Dios es nuestra fuente de verdad. Con la guía del Espíritu Santo, hermanos, podemos abogar por la vida de una manera que reconozca su imagen en todas las personas. Honre, hermanos, honre su valor y la trate como un regalo sagrado del Padre. Honre, hermanos, la vida